Bienvenidos todos a este ciclo de videoconferencias sobre el apasionante mundo de la investigación científica en el área de la salud. Este primer módulo lleva por título Bases científicas de la investigación. Al ser un módulo introductorio, busca uniformar conceptos básicos en todos los cursantes que facilite la comprensión de los siguientes módulos. Comencemos hablando de la ciencia. ¿Qué es ciencia? Proviene del latín scientia, que significa conocimiento, y puede definirse como la rama del saber humano constituida por el conjunto ordenado de conocimientos, objetivos y verificables, estructurados sistemáticamente y obtenidos mediante la observación, razonamiento y experimentación, a partir de los cuales se generan preguntas, hipótesis, principios y leyes generales a través del método científico y métodos lógicos. Como habíamos visto en la definición, la ciencia debe tener ciertas características para ser considerada como tal, y estas son la objetividad, que se refiere a la validez universal de un conocimiento, con independencia de la cultura, religión, época o lugar. Esta objetividad se consigue con la segunda característica, que es el empleo de mediciones. Pero no son cualquier tipo de mediciones. Se trata de mediciones normadas, consensuadas y aceptadas por el colectivo humano al cual se dirige dicho conocimiento. Es por eso que estas mediciones deben ser sometidas a un proceso de estandarización. El tercer punto se relaciona con la búsqueda de la generalización, es decir, un razonamiento inductivo que establece una conclusión general a partir de la observación de hechos o casos particulares. La autocorrección es otra característica necesaria en el entendido de que no existe una verdad absoluta y que toda afirmación aceptada universalmente es cierta hasta que se demuestre lo contrario. La quinta característica es la sistematización, que es un proceso que ordena una serie de elementos, pasos o etapas con la finalidad de que al realizarlos tal y como están descritos pueda llegarse a resultados muy similares. Seguramente, en la literatura encontrarán muchas otras características más. Sin embargo, considero que las mencionadas son fundamentales. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la expresión sentido común? Pues bien, es un conjunto de creencias o proposiciones compartidas por una sociedad y considerados como prudentes, lógicos o incluso válidos. Sin embargo, si bien es la expresión de nuestro sistema de creencias, difiere de la ciencia. En esta tabla podemos ver sus diferencias en relación a algunas características. En cuanto a la construcción de conceptos y teorías, la ciencia es objetiva y sistemática, mientras que el sentido común se basa en las experiencias de un colectivo particular. En cuanto a las pruebas o mediciones, la ciencia las emplea para comprobar teorías o hipótesis tanto en laboratorio como en campo, mientras que el sentido común hace uso de la conveniencia y no se preocupa por establecer excepciones. En cuanto a la noción del control, la ciencia busca la causa verdadera y el sentido común utiliza ideas y preferencias como base sustentadora de sus afirmaciones. En cuanto al estudio de las relaciones, la ciencia realiza un análisis consistente y ordenado, mientras que el sentido común atribuye al azar a las relaciones de causa y efecto. Para la explicación de los fenómenos observados, la ciencia los somete a pruebas rigurosas y estandarizadas, en tanto que el sentido común acepta explicaciones fantásticas a fenómenos observados. Entonces, ¿qué es un fenómeno? Proviene del griego antiguo phenomenon, que significa apariencia o manifestación, y puede definirse como la manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza y que puede ser percibida a través de los sentidos o del intelecto. Existen fenómenos en cada área del saber humano. Por ejemplo, en las ciencias naturales, los fenómenos pueden ser físicos, químicos o biológicos. En el área de las ciencias sociales, los fenómenos pueden ser psicológicos, sociológicos o económicos. El estudio de estos fenómenos se realiza mediante un proceso denominado investigación. ¿Y qué es investigación?
proviene de las voces en latín in, que significa en o hacia, y vestigium, que significa huella o pista. Se trata de un proceso sistemático, controlado y crítico del pensamiento que emplea instrumentos y procedimientos especiales para dar respuesta a una pregunta, solución a un problema o bien adquirir nuevos conocimientos para un mayor entendimiento de un fenómeno. Al igual que la ciencia, la investigación tiene muchas características muy similares. Es por eso que se denomina investigación científica. Estas características son la objetividad, que ya vimos anteriormente, la contrastación, que es un proceso de análisis crítico de un enunciado o teoría científica vigente para su confirmación, la racionalidad, que se entiende como la capacidad humana para pensar, evaluar y actuar de acuerdo a ciertos principios de consistencia para satisfacer un objetivo o fin. La investigación no debe limitarse solamente a la descripción de un fenómeno, sino que debe promover el análisis del mismo, identificando todos los componentes de un todo, separarlos, establecer relaciones y examinarlos para lograr acceder a sus principios más elementales. La sistematización se revisó anteriormente. El sexto punto se refiere a la comunicación, es decir, la difusión de los resultados obtenidos por cualquier medio de difusión, en el entendido de que no existe investigación si no se realiza su publicación. Otra característica muy importante de una investigación es la ética. Quiere decir que se debe anteponer a cualquier fin el respeto por los seres vivos, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Seguramente encontrarán otras características más. Sin embargo, a la hora de hacer investigación, a tomar muy en cuenta las revisadas ahora. Es importante también distinguir lo que no es investigación. Solo la búsqueda o documentación de un tema no es investigación. El recolectar datos o realizar mediciones a diestra y siniestra, sin ningún objetivo o propósito establecido, no es investigación. Copiar investigaciones realizadas en otros lugares e implementarlas en un lugar sin una adecuación o contextualización no es investigación. Y finalmente, abundar sobre algo ampliamente conocido que no aporte resultados originales o útiles tampoco es investigación. Sin embargo, es necesario hacer una aclaración en esta parte con relación a la investigación científica y a la investigación formativa. Entendida esta última como un proceso por el cual el estudiante, sin experiencia en investigación, desarrollará habilidades y destrezas para investigar. Durante este proceso, el estudiante podría incurrir en algunos puntos mencionados líneas arriba, los cuales podrán ser evitados, superados o redireccionados con la ayuda de un tutor de investigación. El proceso de investigación requiere de un método científico, que es un proceso de observación sistemática de un fenómeno, medición, experimentación, formulación, análisis y modificación de una o varias hipótesis que expliquen un fenómeno de estudio y permitan obtener con estos conocimientos aplicaciones útiles al hombre. El método científico hace uso de los métodos lógicos para su desarrollo. Los métodos lógicos se definen como el conjunto de reglas o medios que se han de seguir o implementar para descubrir o demostrar un fenómeno. Estos son el método deductivo, que parte de un marco general de referencia y se va hacia un caso en particular. El método inductivo, que en contraposición al anterior busca generalizar el conocimiento a partir de una observación particular. El análisis, que separa las partes de un todo para su estudio minucioso y examina sus relaciones. Y la síntesis, que es la reunión racional de varios elementos dispersos en una totalidad. El estudio del método científico será desarrollado en detalle en los próximos módulos. Teoría. La teoría es un sistema de un saber generalizado. Es la explicación sistemática de determinados aspectos de la realidad,
en contraposición a la práctica o a la hipótesis. Es distinta, pero absolutamente ligada a la práctica. ¿Cuáles son las funciones de la teoría? Podríamos decir que la teoría intenta explicar el por qué, cómo, cuándo, dónde ocurre un fenómeno. Intenta también sistematizar, es decir, dar un orden al conocimiento sobre un fenómeno o realidad. Intenta también predecir cómo se va a manifestar u ocurrir un fenómeno dadas ciertas condiciones. Aquí tienen algunas referencias que les será de mucha utilidad para este curso y para su vida futura. Nuevamente, les damos la bienvenida a este emocionante mundo de la investigación. Gracias.